Sunrise es una pequeña canción que puedes escuchar una vez, pero te garantizo que va a crecer dentro tuyo. El video comienza con la voz de Eunji contándonos que la última noche tuvo un sueño, donde soñó que por un breve momento estuvo cerca. Luego, una canción triste suena en un piano recordándonos que Eunja, desde el otro mundo, no deja de pensar en sus mejores amigas. Entonces, el viejo ritual de la danza comienza, y la aventura del reencuentro marca el ritmo de lo que podemos llamar el segundo MV de la trilogía que comenzó con Time for the Moon Night. Este es el análisis y review del music video de GFRIEND Amanecer. Son muchas las teorías que surgieron con Time for the Moon Night, y pareciera que a través de Sunrise, el dúo de escritores No Ju-wan y Lee Won-shon finalmente confirmaron la idea común de que el personaje interpretado por Eunja se encuentra en otro mundo. ¿Tenemos que decir muerta? Porque no me gusta pensar que mi galaxia está muerta, aunque sea de broma en un video, así que vamos a decir que existe en otro plano de la realidad. Si prestamos atención a Time for the Moon Night, nos damos cuenta que Eunja solo puede contactarse con sus amigas, es decir, visitar este mundo a través de los sueños, cuando la luz de la luna aparece. Es decir, que solo durante la noche puede estar aquí, y durante el amanecer debe necesariamente despedirse. Pero, ¿qué pasa cuando hay un eclipse? El music video muestra a Eunja en el otro mundo, que es como un bosque donde su única compañía es un piano. Mientras tanto, Sinbi está un poco nostálgica y decide escuchar un disco llamado Amanecer, que si miramos bien, es un EP con las primeras canciones de GFRIEND. Sin embargo, en medio del ambiente de melancolía se empieza a festejar el cumpleaños de Eunja. Durante un eclipse, Eunja se pudo corporizar para estar con sus amigas. Sin embargo, el tiempo es el principal enemigo de GFRIEND, mientras que el reloj sigue marcando su paso hacia el momento donde Eunja volverá al otro mundo, dejando nuevamente a las chicas en soledad, solo con el recuerdo de una torta medio cortar, que como reloj nos recuerda que es la hora del amanecer. Esto ya dejó de ser moe y me deprimí mucho, así que vamos a ver el music video. Es un grupo de alto impacto, no es que tienen una canción que inmediatamente de su estreno se viraliza. Sin embargo, las canciones de GFRIEND van creciendo dentro tuyo poco a poco cuando les das un espacio en tu corazón. A veces, debo reconocer, en Creepy Cookie somos muy duros con GFRIEND. A pesar de que la señora Baka es Buddy, Cookies es Buddy y bueno, todos saben que Jihyo y Sana son Buddies. Sin embargo, pareciera que no podemos evitar pedirles y pedirles más, a pesar de saber que casi todo el tiempo, las miembros de GFRIEND están trabajando más allá del límite que destrozaría a cualquier otro grupo de idols. Y creo que definitivamente este es el tema que trata la trilogía del tiempo. En Rough encontramos a las chicas corriendo a través del tiempo, tratando de que dos líneas paralelas se encuentren. En Sunrise, nuevamente las chicas tratan de superar al reloj, para que dos mundos se encuentren, el mundo de GFRIEND y el mundo de Buddy. Dentro de Sunrise, Eunja no está muerta. Eunja representa a las idols y se encuentra en el mundo donde las idols viven cuando no están promocionando. El piano es su sala de práctica, donde la música las hace recordar a sus fans, y la cabina de teléfono es la única forma que tienen de comunicarse con ellos. Si vemos, la torta tiene 4 velas, que representan los 4 años que cumple GFRIEND desde su debut. Eunja, en el papel de GFRIEND, llega para festejar su cumpleaños con los otros miembros que representan el papel de Buddy. Piénselo bien, los comebacks son realmente fiestas, con presentaciones diarias, con miles de videos explicando las canciones, y no olvidemos a los miles y miles de memes. Sin embargo, los fans sabemos que desde el momento en el que aparece la primera presentación en un programa de televisión, el reloj empieza a correr, y los 30 días de promoción pasan como un suspiro. 30 días es todo el tiempo que tenemos para disfrutar de la magia de nuestras idols. Después de eso la vida sigue, aunque a veces sentimos que nos falta algo como una pieza del rompecabezas. Pero el sol de todos los grupos y el circo del K-pop no deja que veamos qué es lo que en definitiva nos gusta tanto de esta música de chinitos. Desde los tiempos de la poderosa inocencia, GFRIEND es un grupo distinto. Es un grupo que lucha, especialmente con las declaraciones de sus miembros, donde se negaron a adaptar el concepto Girl Crush que se está apoderando de las bandas de chicas, y negándose, por ejemplo, a utilizar ropa de baño en su comeback de verano, o incluso a rebelarse contra la industria y no incluir ninguna frase pegadiza en inglés en la canción Sunrise, que se encuentra totalmente en coreano.
GFRIEND siempre se muestra como un grupo que no quiere y que se aleja del estilo en tendencia. Y ese es el otro mundo de GFRIEND, un mundo donde viven luchando contra lo fácil. Un mundo como un bosque repleto de árboles, todos iguales aunque parezcan diferentes. GFRIEND entiende que si lucha, sus metas no tendrán límites preestablecidos, porque sabe que siempre son capaces de algo más. Y por eso prefieren fans que les exijan romper los límites y ser cada vez mejores. GFRIEND desde su poderosa inocencia nunca respetó el límite. Sin importar sus caídas, siempre se volvió a levantar. Y ahora con Sunrise, y a pesar de tener en Yuhu el tono más alto de todo el K-pop, GFRIEND nos propone que cada miembro muestre el color de su tono alto, como si todas y cada una fueran las vocalistas principales. Y como saben que también pueden dar algo más, finalizar la canción con un estilo Broadway épico, que solo nuestra pequeña galaxia podía lograr con un doble tono alto, que le pone a Sunrise la cereza en el postre que nos deja con muchas ganas de más. Sunrise es una pequeña canción que puedes escuchar una vez, pero te garantizo que va a crecer dentro tuyo. Porque al igual que GFRIEND, Sunrise es una canción que lucha por tu corazón. Yo soy Lola y esta es la señora Gata Buddy, así que no olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides compartir este video con todos tus amigos y darle manita arriba si te gustó. Nos vemos la próxima, chao.